saga Doom nos pone en el papel del Doom Slayer, un marín que lucha contra hordas de demonios y muertos vivientes que están todos conectados con el infierno, ofreciéndonos una buena cantidad de sangre, tripas y acción descontrolada al sonar en heavy metal puro y duro. El Doom Slayer es capaz de matar a todos y cada uno de estos demonios, pero algunos son mucho más débiles de eliminar debido a su fuerza, durabilidad o debido a sus habilidades. Cada uno de estos demonios es aterrador y extremadamente peligroso, pero incluso entre sus propias filas algunos son claramente mucho más fuertes que otros. La franquicia Doom tiene una gran cantidad de enemigos difíciles a los que enfrentarse el Slayer, así que vamos a ver los más poderosos de la saga Doom. Así que en este video te contaré a base de una profunda investigación todo lo que se sabe de cada uno de estos increíbles monstruos y haré una descripción detallada biológica de cada uno. Así que bienvenidos a Monstruopedia, el canal que recopila los más asombrosos y memorables monstruos de cine, series y videojuegos. Soy Alex y hoy presentamos los demonios más poderosos de la serie Doom. Un caballero del infierno es básicamente un varón del infierno más débil, pero como demonio aún puede dar un gran golpe. Estos demonios aparecieron por primera vez en Doom 2 y han aparecido en todos los juegos de entonces. Los caballeros siempre han tenido la piel pálida, pero en Doom 3 les dieron una constitución más musculosa. Su columna indica que tiene un esqueleto masivo, no tiene nariz visible y las orejas deformes se asemejan a la de un humano, fusionadas a los lados de su cabeza. Sus ojos oscuros son muy pequeños y negros y se encuentra justo por encima de la boca. Es básicamente el más grande enemigo no jefe de juego, suponiendo que el marín mide 1.8 de altura, el caballero del infierno tiene unos 3 metros de altura. Hace su primera aparición en el nivel 4 de los laboratorios Delta. Normalmente se le encuentra en solitario, pero a veces suele encontrarse en grupos de a 2, siendo más difíciles de matar. Luego aparece de una forma masiva en el infierno y su cabeza con cuernos se volvieron más planas y redondas. Cuando atacan desde lejos, los Hell Knights o caballeros del infierno lanzan bolas de fuego de color azul verdoso a los jugadores y sus ataques cuerpo a cuerpo consisten principalmente en golpes de garras. Los caballeros del infierno no son de ninguna manera los demonios más difíciles de derrotar, pero son sorprendentemente resistentes y muy ágiles. Los guardias del infierno. Hasta ahora los guardias del infierno solo han aparecido en el reinicio de Doom de 2016. El guardián del infierno o Hellguard es un poderoso habitante del infierno que se encuentran en el relanzamiento de Doom 3. De estas tres entidades sirven como guardianes que deben ser derrotados con el fin de adquirir el crisol del lugar de descanso del interior del reino de los titanes. Actúan como el jefe de ese 10º nivel. Son una especie de mech biológica, ya que solo tiene vida cuando está controlado por un parásito diminuto. El gusano que controla el exoesqueleto en sí tiene un color rojo, oscuro, carnoso y está cubierta de ampollas de color verde claros como ojos. Tiene una boca redonda con 4 mandíbulas alrededor de ella. El exoesqueleto tiene una alta figura amenazante que se asemeja a una criatura humanoide sin cabeza o cuello. Tiene cascos como pies, al igual que el varón del infierno. Las piernas son de color marrón claro y la carne de color rojo, al igual que el resto del exoesqueleto. El área del pecho tiene una runa verde radiante excrustada que puede abrirse para permitir que el parásito ingrese al exoesqueleto. Sus hombros poseen una extensión a modo de escudo cubierta de pinchos en cada lado para proteger la articulación que conecta el cuerpo con sus brazos voluminosos, que terminan en unas manos rojas como garras.
Guardián del Infierno es uno de los jefes de Doom 3 y, aunque parecía muy intimidante, no ha aparecido en ningún juego de entonces. El guardián tiene más de doble en tamaño que un humano común, pero tiene un cuerpo parecido a un cocodrilo con enormes mandíbulas. Sus puños son básicamente bolas de púas hechas de lava que se enfría y el extremo de su cola es muy similar. Este jefe no puede ver, por lo que convoca buscadores que actúan como reflectores, y cuando 3 de ellos son destruidos, el guardián convocará más exponiendo su punto débil. Su principal forma de ataque consiste en golpear en suelo con sus puños puntiagudos y al hacerlo desata bolas de fuego de alto impacto en todas direcciones. Los diseñadores comentaron en el libro Making of Doom 3 que el guardián fue creado con la idea de un infierno prehumano durante la prehistoria, y esta es una criatura que los mismos dinosaurios temían y quizá fue la causa de su extinción. Su refugio es una gran área del infierno que está llena de grandes pilares de rocas y se pueden ver losas de carne y de demonios esparcidas sobre algunos de ellos. A diferencia de la mayoría de otros demonios, el cuerpo de guardián no se disuelve al morir. Atención, amenaza demoníaca de nivel 5 en el laboratorio principal. Nunca fuiste uno de nosotros. No eras más que un usurpador. Un falso ídolo. Mis ojos han sido abiertos. Deja que te ayude a ver, Slayer. Los acechadores hicieron su debut en Eternal y en realidad es toda una tarea acabar con uno de estos. Estos demonios humanoides tienen la piel azul gris y grandes cuernos que sobresalen, pero también usan una armadura verde que se parece a una versión corrupta de la armadura de Doom Slayer. Son un grupo de centinelas de la noche que se unieron a la Khan Mike en la guerra civil que siguió a la exposición de la traición de los Makir. Murieron en la guerra y luego resucitaron mediante la combinación de la magia del infierno y la tecnología de los Makir, con el propósito de destruir a Doom Slayer. Aparece por primera vez en el nivel complejo del ARC como un jefe antes de aparecer como un enemigo regular en los niveles posteriores. Estos demonios atacan como una super escopeta y una hacha argenta gigante, pero también tienen equipados un escudo de energía argenta que bloquea todo daño. De todos los combos de armas en Doom Eternal, el único que parece funcionar contra una de estas cosas es la super escopeta acompañada de una balista o granada. Este es bastante malo en una pelea uno contra uno, pero a menudo aparece durante una batalla caótica con otros demonios. Para empeorar las cosas, hay un perro espectral al que él invoca ocasionalmente. Cuando aparece un acechador, la batalla se vuelve 10 veces más difícil. Los varones del infierno o Fireborn Barons son la continuidad de estos nobles del infierno que comienzan en los juegos clásicos y vuelven en Doom Eternal. A pesar de ser una raza diferente y según el códice, en esencia resultan similares a la versión del 2016. Aunque son más fuertes, son capaces de sobrevivir de un solo disparo de la DFG y tienen un esquema de color alterado, así como una IA más agresiva, lo que hace más difíciles de derribar. Ahora está equipado con un par de cuchillas en llamas similares a las que antes manejaba el ciberdemonio. El varón del infierno es definitivamente uno de los demonios más aterradores de todo Doom, pero también es uno de los enemigos más duros de Eternal. Cuando aparecieron por primera vez parecía un minotauro con piel rosada y rostro esquelético, pero ahora el diseño del varón del infierno es muy similar al de su antecesor en 2016, siendo un demonio musculoso con patas de cabra con una construcción similar a la que presentaban Caballero del Infierno en Doom 3. La principal diferencia está en el esquema de color del varón, como los varones, ya que en lugar de ser rojo y marrón ahora son todos grises con un efecto de magma alrededor de su cuerpo. What did you hope to accomplish by coming here, mortal?
El Dr. Malcolm Betruger fue el principal antagonista de Doom 3 y su posterior expansión Resurrection of Evil. Betruger fue corrompido por el infierno, razón por la cual ayudó a los demonios en su complot para subyugar a toda la humanidad. En última instancia, esta es la razón por la que se reencargan en Grotesco Maledicto. El Maledicto no ha aparecido en ningún juego desde entonces y es básicamente un wyvern esquelético con patas de garras, alas enormes y cuencas vacías en lugar de ojos. Durante el combate, cada monstruosidad desata un torrente de bola de fuego desde el cielo y cuando viaja de plataforma a plataforma deja atrás en sí un muro de llamas que causa muchísimo daño. El Maledict es mostrado por primera vez en la cinemática final de Doom 3 y se muestra en el diseño de portada en la cara del juego. La cabeza de Betruger está fusionada con la lengua de la criatura y solo aparece cuando Maledict necesita hablar. The Resurrection of Evil muestra que el demonio es muy grande en comparación a los seres humanos. Si bien es invulnerable a las armas convencionales, el Maledict es extremadamente potente en combate, ya que sus ataques penetran la invencibilidad otorgada por el artefacto. Puede soportar múltiples impactos de cohetes y BFG, incluso cuando aumentada por la capacidad de los estribos del artefacto. En la escena final, Maledict aparece ileso por las armas del marín, pero finalmente es muerto con la ayuda del artefacto. Return what is ours. La Spider-Mastermind o Mente Maestra Araña fue el jefe del episodio final de Doom original y fue el jefe del juego del 2016, y por una buena razón. Este demonio viene con un cuerpo mecánico de 4 patas y se le atribuye a un cerebro enorme con una cara demoníaca. Viene equipado con una pistola de plasma argent que puede disparar ráfagas y láseres. Cuando Spider-Mastermind pierde salud, comienza a disparar racimos de bombas brillantes al jugador y podrá canalizar energías a su cerebro y electrocutar en suelo. La mente arácnida maestra tiene una gran reserva de salud y una serie de ataques que pueden causar daños graves al jugador. Tales ataques que incluyen saltar cerca del jugador y barrer al jugador con sus patas, pernos de disparos semejantes al fusil de plasma desde el arma colgante y disparos láser de barrido de cuerpo y otros láseres a los lados, forzando al jugador a saltar y agacharse para esquivarlo. La cara de la mente arácnida maestra es el punto débil más notable, ya que el cerebro y la maquinaria están expuestos, no parecen recibir mucho daño. La función de bloqueo de lanzamisiles es especialmente buena para mantener una salida de daño constante. También se invertirá a veces colocando la torreta sobre su cabeza, aunque no disparará un láser de barrido como este. Cyberdemon era con diferencia el enemigo más formidable de los juegos de Doom originales, en aspecto más clásico y un nuevo nombre, Tyrant. Los Cyberdemons o los Cyberdemonios siempre han sido imponentes bestias infernales que son una combinación de carne y tecnología. Viene equipado con su propio cañón, blaster, y la mayoría de las armas simplemente le hacen cosquillas, pero en BFG es la única arma que realmente le puede afectar enormemente su salud. El Cyberdemon es el jefe final y es el más poderoso monstruo de
de Doom 3. Se encuentra en el sitio de excavación primaria, a donde está de guardia. Tiene unos 20 metros de altura, más de 8 veces la altura de un soldado humano. Al igual que su homólogo original, los ataques del Cyberdemon se ejecutan disparando una salva de 3 cohetes consecutivos desde el lanzacohetes montado en su brazo derecho. A diferencia de la versión original, el monstruo puede ahora pisar fuertemente al jugador, matándolo al instante. A diferencia de su contraparte original, no puede ser herido con poder de fuego convencional. En cambio, el jugador tiene que utilizar el arma más poderosa existente en Doom 3, el cubo de las almas, para poder matarlo. El cubo establece que solo él puede matar al más poderoso guerrero del infierno, presumiblemente en referencia al Cyberdemon. Requiere 4 disparos desde el cubo de las almas para matar al Cyberdemon. Afortunadamente hay un montón de demonios menores en el nivel en el que pueden ser muertos para recargar el arma. El Cyberdemon es también el único monstruo de los juegos originales que es un jefe. Sobrevivimos durante milenios. Sacrificamos a otros en aras de nuestra prosperidad, para que puedan encontrar la redención. ¿Quién eres tú? ¿Un simple humano? ¿Un mortal? ¿Para desafiar nuestras tradiciones? Khan Maykr, o el Hacedor Supremo, es la gobernante máxima del reino de los Urdak y la líder de los Magirs, una raza antigua altamente avanzada de seres extraterrestres con aire angelical. Ella sirve como antagonista inicial de Doom Eternal, constituyéndose en jefe de Urdak, el 12º nivel del juego. La Khan Maykr es uno de los muchos Khan Mayks que nacen de la singularidad, la conciencia colectiva de los Mayks, que están destinadas a elegir en próximo líder. La singularidad que contiene los datos de las almas conscientes de cada Mayk importante que haya vivido y muerto, procesa y refina estos datos como un medio de evolución selectiva, como jerarquía de la matrix neural consciente a la que cada Mayk está interconectada como una mente colmena. Es físicamente imposible para un Mayk rechazar el orden colectivo de conciencia compartida y desobedecer a un Khan, pese a que cada Mayk posea una personalidad diferente. Este sistema ha funcionado sin errores desde la creación de Urdak hasta la desaparición del padre, el progenitor de la raza Mayk, causado por un Mayk rebelde conocido como el Serafín. Sin el padre, los Mayks son capaces de crear un sucesor del linaje Khan, lo que permite al Khan Mayk actual gobierne Urdak indefinidamente. Destruiste todo aquello que yo debía gobernar, y solo para protegerlos a unos meros siervos de nuestra fe. Tú rompiste el sacro sello de Urdak. Tus transgresiones ponen en peligro toda la creación. El icono del pecado. El icono del pecado es posiblemente el jefe más difícil de toda la serie. El Icon of Sin regresa como el jefe de Doom Eternal, basado en el jefe del mismo nombre en Doom 2 y antagonista final del juego. El icono fue creado originalmente usando el corazón del hijo de traidor como la forma retorcida del infierno de honrar su trato con este para devolverle la vida a su hijo. El icono del pecado anteriormente dormía en el reino de los titanes en el infierno, de acuerdo a la historia de Doom de 2016, donde se
se podía encontrar como un edificio demoníaco inactivo. Las antiguas profecías de los centinelas predijeron el eventual regreso de los titanes, quienes persistieron en el infierno, actualmente inmortales. Como uno de los titanes, el ícono del pecado es una fuerza del caos y destrucción que se considera un signo del fin de los tiempos. El ícono del pecado en particular se escribe como forjado a partir de la esencia del sufrimiento humano, debido a que contiene el corazón del hijo de un traidor. Fue el traidor, en un intento de liberar a su hijo de un tormento, quien llegó a usar un acuerdo con los sacerdotes del infierno de Graf para dirigir a las fuerzas del infierno hasta las apariciones a cambio de su regreso. En lugar de devolver a su hijo como se esperaba, regresó en forma de Icon. Sin embargo, cuando Endurance Ledger destruye el corazón del hijo del traidor, se pierde todo el control del ícono del pecado, y se dice que si se permite continuar existiendo, eventualmente consumiría todo el universo, creando un agujero negro supermasivo que atraerá toda la existencia al infierno para ser corrompido. Al reino oscuro con violencia y guerra, pero el conflicto nace del infierno. Es inevitable. Un fuego que nutre la creación y da una meta donde no la había. Slayer, honra tu verdadero Dios, lucha y muéstrame tu meta. El juego de 2016 reinició toda la franquicia y hasta ahora Davot es también conocido como el Señor Oscuro. Ha sido el principal antagonista general de la serie de Doom. Puede que parezca un humano común y corriente con ojos rojos brillantes y símbolos demoníacos por todo su cuerpo, pero es el líder supremo del infierno y se vuelve mucho más amenazador cuando se pone su armadura de traje mecánico. El Señor Oscuro o Darklord es el título del gobernante supremo del reino del infierno. El título parece referirse a cualquier entidad que reclame el dominio sobre el infierno. El primer Señor Oscuro, Davot, es el principal antagonista de la primera y segunda expansión de la campaña de Banadun Eternal y por extensión de toda la serie de Doom. Hace su aparición por primera vez en Doom de 2016 bajo la forma de una voz demoníaca y recién se presenta por primera vez al final de The Ancient God parte 2, cuando se ve obligado a asumir una forma física y se muestra casi idéntico en apariencia a Endurance Ledger. Aunque originalmente se creía que era una creación del padre, se reveló en la parte 2 que el Señor Oscuro fue el primer ser y creador del padre, los Mykiks y el mismo Sledger. Sus lugartenientes son los archidemonios que hacen cumplir su voluntad sin cuestionamientos. Responde. No tienes nada que decirle a tu creador antes de que lo destruyas. No.
Así que muchas gracias por ver este video. ¿Qué pensás de esos increíbles, espeluznantes monstruos de la saga Doom? ¿Sabías lo que no sabías? Házmelo saber en la sección de comentarios, donde también podés pedir de qué monstruo hablar en los próximos videos. Soy Alex de Monstruopedia y no olvides suscribirte para saber de muchos más monstruos atemorizantes e increíbles de series, películas y videojuegos en los siguientes videos. Y como siempre, los despide uno de los protagonistas del video. Are you growing tired, Snake?